Hermanos amados, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, en este día, domingo 16, escuchemos su palabra, sumerjámonos en la verdad que Él nos dejó escrita para glorificarle, para exaltarle, porque Él se lo merece. Y es lo que el Espíritu Santo quiere hacer, glorificar su santo nombre. Y hoy día quiero hacerlo en este texto, es un texto bien especial que está en 2 de Timoteo. Vamos a ver lo que nos dice nuestro Señor a través de este texto. Hoy el Señor nos va a hablar por medio de Pablo, quien escribió esta carta, esta segunda carta, es la última carta que él escribe desde la cárcel de Roma. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque Pablo mismo lo dice aquí, ahí en el capítulo 4, en el versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo ya tenía, el Espíritu Santo lo estaba preparando y él sabía que iba a morir en cualquier momento porque Nerón, que era el emperador y muy despreciable ser humano, que odiaba a los judíos, odiaba a los cristianos y ya había sentenciado a muerte a Pablo. Entonces él ya sabía. Pero miren lo que dice Pablo en este capítulo 4, ahí en el versículo 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, dice, sino también a todos los que aman su venida. A todos los que aman su venida. ¿Amas tú la venida del Señor? Yo la amo y estamos estudiando Apocalipsis justamente porque estamos tomando conciencia de la venida del Señor. Esta verdad es tan gloriosa y maravillosa, amados hermanos, que nos debiera literalmente provocar a imitar a Pablo, a pelear esa buena batalla, a acabar la carrera, a estar preparados para todo, porque en cualquier momento podría venir el Señor o Él nos puede llamar a su presencia. Y por sobre todo, guardando la fe. ¿Estás preocupado? ¿Estás tú preocupada de hacer esto? ¿Estás tú peleando la buena batalla? Bueno, quiero invitarles a que leamos ahí en el capítulo 1 de 2 de Timoteo estas palabras que nos dejó escrito nuestro Señor del versículo 8 al 14. Abran su Biblia ahí entonces. Por favor, lean desde su Biblia. Y vayan anotando. Hermanos, la Biblia, bueno, no voy a entrar, pero es de suma importancia tener una Biblia literalmente, no solo electrónica. Por tanto, dice el versículo 8, capítulo 1, versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste,
en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Un extraordinario texto. Les animo que lo lean después de nuevo. Ahora, primeramente, preparémonos en oración. Oremos a nuestro Padre Celestial. Padre bendito, en esta mañana queremos alabarte y glorificarte nuevamente con este texto que has puesto delante de nosotros para reflexionar y meditar en lo que tú nos estás diciendo. Y queremos pedirte, Padre, en el nombre de Jesús, que nos seas ayudando, dando inteligencia espiritual y por sobre todo que tu Espíritu Santo sea el que obre en cada uno de nosotros para gloria y honra de tu santo nombre. Lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pero hoy nos vamos a centrar en dos versículos, el 13 y el 14. Dice el 13: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Primero aquí se nos va a dar un mandamiento, se nos manda que retengamos la forma de las sanas palabras. Cuando se nos dice que debemos retener, tenemos que entender que es como que si nos aferramos a algo con todas nuestras fuerzas, que lo sostengamos muy firme, en otras palabras, que no se te escape, reténlo. Porque es algo muy importante, amados hermanos, lo que nos está diciendo aquí. Por eso usa estas palabras, de retener con fuerzas y con ansias, porque es algo muy importante. Tan importante que va a renovar nuestro entendimiento. La palabra que debemos retener es tan importante porque esa es la que renueva nuestro entendimiento y por ende nosotros vamos a ser transformados. Y al ser transformados nosotros vamos a conocer la verdad por medio de la palabra. ¿Y qué dice el Señor? Que si conocemos la verdad nos va a hacer libres. Y créanme, hermanos, si ustedes experimentan esa libertad que promete el Señor, si tú conoces la verdad, es algo indescriptible, maravilloso. Les recuerdo que esto es la obra que va a llevar a cabo Dios. Es algo que lo va a hacer siempre Dios en nosotros, en cada uno de sus escogidos. ¿Por qué? Por lo que está escrito justamente en Romanos. Dice que seamos a un día en que nosotros seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Eso es lo que Él quiere que suceda en nosotros. Él nos está transformando por medio de esta palabra. Pero, ¿qué debemos retener? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Dice que nosotros debemos retener la forma de las sanas palabras que están escritas en la Biblia. La forma. Es bien interesante. ¿Por qué dice la forma? Con esto quiere decir, como Juan Calvino lo escribió, no solo en la sustancia de las palabras, el significado y la gramática, no solamente en eso. Eso también es importante, pero no se trata de eso, sino que se trata de en la forma en que éstas describen todo respecto a la vida cristiana. En otras palabras, cómo ser un cristiano. Retén la forma de las sanas palabras para que no solo lo sepas en tu mente, sino que tú verdaderamente seas un cristiano. Lo que se nos dice en estas palabras, ya que es Dios el que nos está hablando. Él es el que nos está hablando. Por eso debemos poner mucha atención. Debemos conformarnos. En otra palabra es cuando en Romanos dice, no os conforméis a este siglo, sino que conformaos a las sanas palabras. Tomen la forma de la sana doctrina, de la sabiduría celestial, de la verdad
que se nos está revelando a través de la Escritura. Ese es el anhelo de nuestro Señor. Por eso Él nos vino a decir la verdad. ¿Se acuerdan lo que Él le dijo a Pilato? He venido a dar testimonio. Para esto he nacido, para esto he venido, para dar testimonio a la verdad. Y así lo va a decir Pablo a Tito, ahí en Tito capítulo 1, versículo 9. Retenedor de la palabra fiel, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Pero miren lo que va a decir en Proverbios. Esta es una verdad magistral, realmente magistral. Les invito a que busquen ahí en Proverbios y leamos juntos. Sigan esta lectura porque es maravilloso. Capítulo 4, versículo 4 al 9. Dice, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No dejes y ella te guardará. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. ¡Qué extraordinario texto! Sabiduría e inteligencia por sobre todas las cosas. No busques nada más. Busca eso, anhela eso en la palabra de Dios. No en el mundo, no en el mundo, aquí en la palabra. ¿Y cómo debemos hacer esto? ¿Qué dice al final del versículo 13? Volvemos al versículo 13. ¿Qué dice ahí al final? ¿Cómo lo debemos hacer? En la fe y amor que es en Cristo Jesús. Esa es la clave. Retén las palabras, las sanas palabras, reténlas, pero en la fe y el amor de Cristo. En todas las Escrituras nosotros vamos a encontrar, una y otra vez se nos va a volver a recordar la centralidad de dos cosas. Uno es la fe y lo otro es el amor. La fe es, como ya lo hemos hablado en otras cosas, pero es importante entenderlo. La fe no es solamente ese creer, sino que es el creer y ponerlo por obras. Eso es muy importante. Y para eso Santiago hace una extraordinaria exhortación. La fe es poner por obras las palabras que tú has leído. Todo lo que has aprendido, ponerlo por obras. Eso, como hablábamos al comienzo, lo de la forma de las sanas palabras. Ese es el ser cristiano verdaderamente. En otras palabras, que has creído a Jesucristo, que verdaderamente le has creído, es demostrar en la vida real que realmente le has creído al Espíritu Santo que te ha enseñado por lo que Él te ha enseñado por medio de la Biblia. Este es el punto importante, el punto central del verdadero discípulo, ya que, como está escrito, y varias veces, el justo por fe vivirá. Eso es muy importante. Por eso se nos manda, ahí en 2 de Corintios, ahí en el capítulo 13, versículo 5, se nos manda que nos debemos examinar a nosotros mismos para ver si estamos en la fe. Examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. La fe te va a demostrar a ti. De eso se trata. Tú no tienes que demostrarle nada a Dios. Él ya sabe todo lo que tú vas a hacer de aquí hasta la eternidad. Pero eres tú el que tiene que estar seguro de que verdaderamente le has creído. Y la fe te va a demostrar a ti mismo, si realmente tú le crees o no al Señor Jesucristo. Y por otro lado, ¿qué dice? La fe y amor que
que es en Cristo Jesús. Amor. Amor es lo más perfecto que tú puedes haber recibido de parte de Jesucristo. Este amor se tiene que hacer patente en tu vida cristiana. Si no se hace manifiesto el amor en tu vida cristiana, algo anda mal. Eso es importante, que reflexiones en eso. Y yo estoy hablando del verdadero amor, no el amor del mundo, no ese amor de atracción, de sentimientos y de emociones. Estoy hablando del verdadero amor, amados hermanos. Y por eso es bueno que ustedes vuelvan una y otra vez a revisar lo que dice ahí en 1 Corintios capítulo 13. Todo lo sufre. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, no se envanece, no se jacta, no hace nada indebido, no se irrita, no tiene envidia, no busca lo suyo, no guarda rencor, sino se goza en la verdad. Qué extraordinario. Pero esto es algo para reflexionar, para meditarlo, para pensarlo en el Espíritu Santo. Cuando este amor comienza a permear, literalmente a permear todo en tu vida, entonces Cristo comenzará a vivir más y más en ti y tú te convertirás, verdaderamente vas a convertir en un reflejo de Cristo. Y la gente ya no te va a ver a ti, sino que va a ver a Cristo obrando por medio de ti. Y ya no recibes tú los aplausos, sino que los recibe Él. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Eso fue lo que le pasó a Pablo. Y por eso Él nos dice que nosotros le debemos imitar a Él. Y recuerden que esas palabras que están escritas, 3 veces Él lo dice, que debemos imitarle a Él. ¿Y por qué lo puede decir Él? Porque el Espíritu Santo lo inspiró a escribir esas palabras. Porque nosotros debemos imitar a aquellos que han andado correctamente en la fe. Y bueno, Pablo es un extraordinario ejemplo. Entonces, en este versículo 13, se nos está dando un mandamiento muy completo y claro. Muy completo. Retén contra viento y marea la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Esas palabras, ¿ya?, que es la pura verdad, que es pura sabiduría e inteligencia espiritual, palabras que son de vida eterna, son el alimento que necesita nuestro espíritu. No el Espíritu Santo, tu espíritu. Recuerda que tú y yo y todos los cristianos somos alma y espíritu. El cuerpo lo alimentamos con los alimentos que consumimos, pero este es el alimento que necesita tu espíritu, tu alma, para ser transformada. Pero debemos retener estas palabras fieles en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. No nos olvidemos del mandamiento completo. No tomen solo la parte de retenerlo, sino que todo lo que dice. Pero ahora el Espíritu Santo va a agregar otro mandamiento más, que es muchísimo más profundo y que si no nos detenemos lo suficiente puede pasar casi desapercibido. Y por eso quiero invitarles a que lo miremos con mucha atención. Les invito a ir al versículo 14, que dice: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Muy breve, muy preciso, pero pongan atención. Antes de entrar a desglosar este versículo y exponerlo con todo, quiero aclarar la palabra depósito, que usa Pablo acá, lo usa en otras partes también, pero aquí muy preciso. Algo que ha sido depositado, algo que ha sido encomendado, confiado, consignado, comisionado. Algo que tiene valor y que se te ha entregado, se nos ha entregado a nosotros los cristianos.
Y eso ha sido hecho por el Espíritu Santo. No es algo que el mundo pueda recibir. Es algo intangible, pero es real, es completamente real y poderoso, muy poderoso, que no se puede describir. Veamos de qué se trata entonces. Este mandamiento nos dice que debemos guardar el buen depósito, guardar el buen depósito. Pero miren lo que dice Pablo en el versículo 12. Aquí quiero que pongan atención porque a veces uno lo lee y se puede confundir. En el versículo 12, Pablo dijo, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Escuchen bien, yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso, ese en el cual yo he creído, es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. No sé si se dieron cuenta. Aquí Pablo dice que Jesucristo es quien guardará su depósito. Estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito. El depósito que se le ha entregado a Pablo, dice Pablo, que es Jesucristo el que lo va a guardar. Si Jesucristo es poderoso, ya eso ya lo sabemos, ya con absoluta certeza, ya, y Él va a guardar nuestro depósito, entonces, ¿por qué se nos está diciendo acá que nosotros debemos guardar el depósito? Aquí Pablo dice que es Jesucristo el que lo va a guardar. Entonces, ¿por qué hay un mandamiento que me dice que guarda el buen depósito? Pareciera que hubiera una contradicción, pero en la Biblia no hay contradicciones. Todo es absolutamente perfecto. Recordemos, amados hermanos, que siempre va a haber una tensión. Va a haber una tensión entre dos cosas. Entre la obra que lleva a cabo Dios en nosotros y nuestra participación en esa obra que lleva a cabo Dios en nosotros. Dios va a ser el que va a hacer todo, siempre. Él es el que hace todo, de principio a fin, desde que se le ocurrió antes de la fundación del mundo hasta la nueva Jerusalén que va a descender del cielo, como está escrito. Todo lo va a hacer Dios, pero lo va a hacer en y por medio de nosotros, de los seres humanos. Y lo va a hacer por el Espíritu Santo, que debemos obedecer, ¿ya?, y responder y poner por obras nuestra fe. Volvamos entonces al versículo 14, que dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guarda el buen depósito. Como dije antes, esa palabra que es de verdad, esa palabra que es verdadera, que es sabiduría, ese tesoro, ¿no?, pura sabiduría e inteligencia, palabras de vida eterna que salen de la boca de Dios. Es un tesoro ya de tal magnitud que el salmista David escribió un salmo entero y muy profundo, ¿ya?, que se centra solamente en este tesoro, el Salmo 119. Hermano, lo he dicho en otras ocasiones, yo les animo que una vez cada 3 meses lean el Salmo 119 con detención, pensando en cada uno de los versículos. Ese salmo se centra en todo lo que Dios nos enseña, nos manda, nos envía, nos recomienda, etcétera, etcétera. Ese es el tesoro que habla de su ley, que habla de su justicia, que habla de sus preceptos, de sus mandamientos, de la verdad de sus pensamientos, de los testimonios, de los juicios, que habla de toda su palabra. Este depósito, este tesoro, no solo lo debemos compartir con otros, sino que lo debemos guardar. Pero este guardar no es ponerlo en un lugar seguro.
Dios no nos manda a que pongamos la palabra en un lugar seguro para que nadie se lo robe o para que no se nos pierda, ¿no? O guardarlo para que yo lo use más adelante. No, eso no es el guardar que está hablando. Guardar aquí se refiere a lo que debemos cuidar, proteger, mantener en buen estado, como lo va a explicar Matthew Henry. Matthew Henry fue un teólogo del siglo XVI que Dios usó poderosamente, un siervo del Señor, verdadero, entregado a discernir las Escrituras, y escribió uno de los comentarios bíblicos más extraordinarios que existen hoy en día. Recomendable de vez en cuando consultarlo. Hoy en día lo pueden conseguir en línea, en español, es maravilloso. Alguien que Dios levantó para escribir uno de los comentarios más completos de la Biblia. Y voy a citar una palabra de él. Abre comillas. Este depósito lo debemos preservar puro y completo, y que se transmita a los que han de venir después de nosotros, y debemos conservarlo y no contribuir en cualquier forma a la corrupción de su pureza, o al debilitamiento de su poder, o al deterioro de su perfección. Cierra comillas. Aquí hay no contribuir, como le dice ahí, no contribuir en cualquier forma ni a la corrupción, ni al debilitamiento, ni al deterioro, ya sea de su pureza, poder o perfección. Extraordinaria cita. Es un tesoro tan valioso y único, la verdad, que nos vino a revelar el Señor, esa luz que vino al mundo para que no anduviésemos en tinieblas. ¿Ah? Ese tesoro lo debemos guardar con nuestras vidas. Debemos dedicarnos a guardarlo, pero para que otros también lo puedan escuchar tal como está escrito en la Biblia. Lo debemos atesorar como ninguna otra cosa. Pero lo debemos guardar, dice aquí en el versículo 14, que lo debemos guardar por el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Esta es la parte importante que yo quiero profundizar un poquitito. Esto lo tenemos que comprender y practicar, por sobre todo. Tú no puedes pretender hacer esto de guardar este tesoro por tus propias fuerzas. Nadie puede mantener en buen estado este depósito, este tesoro, sin la ayuda del Espíritu Santo. Esta es la parte en la que muchos de nosotros fallamos, una y otra vez. ¿Por qué? Porque no tenemos una comunión íntima y constante con el Espíritu Santo. Aunque esto es tema para otro sermón, solamente quiero aquí hacer una pequeña reflexión, porque es muy importante esto de entender la relación entre el Espíritu Santo y este tesoro. Tener una comunión con el Espíritu Santo solo es posible si tú obedeces los mandamientos que dejó el Señor ahí en el Evangelio de Juan. Hay que entender esos mandamientos que están escritos ahí en el Evangelio de Juan, que es su palabra, que es permanecer en el texto bíblico. ¿Y por qué es tan importante? Porque miren lo que va a decir el Señor justamente en aquellos versículos que vamos a ver ahora. El Señor fue quien explicó cuando dijo, por ejemplo, Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará a mí en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Primero, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Enseñará y recordará el Espíritu Santo. En Juan 16:13, el Señor va a decir, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad,
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, a lo anterior, ahora dice que Él nos va a guiar a toda la verdad. Nos va a enseñar todas las cosas, nos va a recordar y nos va a guiar a toda la verdad. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 27, dice que, pero la unción que vosotros recibisteis, la unción en este caso es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, ¿ya? De Él, de Cristo, permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. El Espíritu Santo es aquel que va a obrar en nosotros. ¿Con qué propósito? Con el propósito, como dice en Juan 14, capítulo 16, versículo 14, dice que Él va para glorificar a Jesucristo. En todos estos versículos podemos aprender que nuestra relación con el Espíritu Santo será en la verdad. Por eso es el Espíritu de verdad. En la palabra, en la enseñanza, no en la esfera de las emociones y de los sentimientos, como lamentablemente hoy día hay muchos que están perdidos en eso, de tener una relación, de sentir el Espíritu Santo. Será una relación en nuestra alma y espíritu, porque ahí es donde Dios quiere obrar con nosotros, en nuestra alma y nuestro espíritu. ¿Para qué? Como lo dije antes, para que glorifiquemos a Jesucristo y logremos adorar al Padre en espíritu y en verdad. Por eso, hermanos amados, amadas hermanas, entendamos lo que se nos está mandando en estos versículos. Pongan atención, es sumamente delicado descuidar este depósito. Muy delicado. O querer guardarlo por nuestros propios medios. ¿Qué ha sucedido? En muchos casos, aquellos que han tratado de guardar el depósito, este tesoro de Dios, esta palabra, ¿ya? Por sus propios medios, fueron contaminando el tesoro, fueron contaminando la palabra, o la fueron corrompiendo, o la tergiversaron, o cometieron, literalmente la adulteraron. ¿Por qué? Porque la guardaron no en el Espíritu Santo, no por medio del Espíritu Santo, sino que como ellos la fueron entendiendo. ¿Por qué les pasó esto? Porque no retuvieron la forma de las sanas palabras, no la retuvieron correctamente. ¿Y por qué? Porque no tuvieron una íntima relación con el Espíritu Santo. Entonces, es vital entender que si tú vas a obedecer un mandamiento, tiene que ser en el poder del Espíritu Santo. Y por eso Jesucristo nos dijo claramente que Él es la vid, nosotros los pámpanos, separados de Él, que dijo, nada podéis hacer. Nada. Sin el Espíritu Santo, sin una relación íntima con el Espíritu Santo, nosotros estamos literalmente perdiendo el tiempo. No podríamos hacer nada. Por otra parte, muchos no han tomado en serio este mandamiento y por ende, como lo hemos dicho anteriormente, en vez de sobreedificar con oro, con plata y con piedras preciosas, ¿qué hicieron? Sobreedificaron con madera, con heno y con hojarasca. Y lamentablemente, en el día que se presenten ante el trono, ante el tribunal de Cristo, su obra va a ser probada con fuego, dice en 1 Corintios. Su obra será probada con fuego y su pérdida será grande. Grande será la ruina. Por eso, amados hermanos, recuerden lo que se nos dice en los versículos 9 y 10. Vuelvan a leerlo, ya lo habíamos leído. Dice, ¿quién nos salvó? Y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos,
pero que ahora han sido manifestadas por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. La palabra, el Evangelio de Jesucristo, que es todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento. Ese Evangelio, hermanos, es un tesoro que debemos atesorar, debemos guardar, debemos retenerlo. Es valiosísimo. No podemos imaginarnos lo que nos fue encomendado, el depósito que nos fue dado. No es posible. ¿Ya? Pero tenemos que escuchar y poner atención a la palabra, a lo que está diciendo el Espíritu Santo por medio de Pablo aquí a Timoteo. A un pastor le está diciendo que él retenga ese depósito que le fue dado. La gracia, como dice ahí, la gracia. Esa es razón suficiente. La gracia ya es razón suficiente para que nos desvelemos por este depósito. Pensar que tú recibiste la gracia de Dios, como dice en Efesios. Por eso, como también dice ahí en Efesios, ¿para qué existimos? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Aleluya. El amor con que Dios nos ha amado no se puede explicar, hermanos. Es bueno que lo leamos y lo prediquemos y lo estudiemos, pero finalmente quedamos cortos, siempre. No vamos a poder. Lo vamos a entender cuando estemos tal vez en la presencia de ahí lo vamos a entender. Pero tú sabes que es cierto, el amor es cierto, ¿ya? Y que es demasiado precioso. Es algo demasiado maravilloso. Por eso, amados hermanos, recuerden, retengan en la gracia que es en Cristo Jesús, en el poder del Espíritu Santo, este depósito que te fue encomendado, que te fue entregado, que te fue dado para que tú lo guardes, pero lo guardes bien y lo transmitas a otros tal como está escrito. Por eso esto de enviarnos mensajes de la palabra de Dios es correcto, más que todas esas otras cosas que a veces se ven muy bonitas en las tarjetas y con fotos muy bonitas, pero finalmente nos perdemos en la decoración y no en la esencia, en el tesoro, en la sabiduría, en la verdad. Mejor es el mensaje puro, la palabra pura. No la contaminen con fotos, con cosas bonitas. Déjenlo ahí, tal como está escrito. Eso es lo que el Señor nos quiere enseñar. Guarden ese depósito, cuídenlo, atesórenlo. Es lo más valioso que el Señor nos ha dado. Y por eso, como decía ahí en Proverbios capítulo 4, adquiere la sabiduría, búscala por sobre todas las cosas. Es lo más maravilloso que puedes adquirir, porque va a cambiar todo lo que está acá adentro y te va a hacer ver las cosas desde otra perspectiva, bueno, con la mente de Cristo. Y eso es lo que el Señor quiere. Traer cautivo todo pensamiento a Cristo. ¿Para qué? Para glorificarle, para alabarle, para adorarle en espíritu y en verdad. Oremos. Bendito Dios, bendito Señor Jesucristo. Hemos recibido este depósito maravilloso que tú nos has encomendado y que ahora debemos, para la gloria de tu nombre, guardarlo y protegerlo y cuidarlo para así llevarlo a los demás y compartirlo, pero de acuerdo a lo que está escrito, de acuerdo a lo que tú dices en tu palabra, no de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Por eso te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a guardar este buen depósito que nos has confiado a nosotros, que es tu palabra, que es tu verdad, que son tus mandamientos. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos
no solo a guardarlo, sino que también a cumplirlo, a hacer lo que dice y así también transmitirlo a los demás, para que tú seas glorificado, para que tu nombre sea exaltado por los siglos de los siglos y por toda la eternidad. Gracias, bendito Señor. En tu maravilloso nombre hacemos esta oración. Amén. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor,